En el siguiente ejercicio podemos observar la presencia de dos triángulos, el triángulo AEF y el triángulo ABC. Ambos triángulos comparten las mismas pendientes y poseen una paralela. Por tanto, se puede decir que estamos en presencia de triángulos semejantes. Y por definición, los triángulos semejantes comparten la misma medida de sus ángulos, pero sus lados son proporcionales. El ejercicio nos dice que si la medida del lado AF es 7, el lado AE tiene un valor de 2 veces el lado FC y el lado EB es de 14, hallar el valor del lado AB y AC. Observando el ejercicio podemos extraer que el lado AB va a ser igual a la sumatoria del lado AE más el lado EB. Asimismo, podemos observar que el lado AC va a ser igual a la sumatoria de los lados AF y FC. Con el fin de resolver el siguiente ejercicio, se tendrá que aplicar la fórmula de triángulos semejantes, que nos dice que el cociente de AB y AE va a ser igual al cociente de AC sobre AF, es decir, los lados mayores entre los lados menores. Como vemos, desconocemos los valores de AB y AC. Por lo tanto, empleando las afirmaciones que extraímos previamente, proseguimos a sustituir las mismas en la igualdad, teniendo que AB va a ser igual a AE más EB sobre AE. Esto va a ser igual al lado AC, que sería AF más FC sobre AF. Ahora sí, sustituimos los valores que nos da el ejercicio. AE va a ser igual a 2 veces FC, mientras que EB va a ser igual a 14. AE 2FC será igual a AF, que es 7, más FC, que desconocemos, y AF 7. Procedimos a resolver la siguiente igualdad. Pasamos los términos que están dividiendo a multiplicar y nos quedaría 7 que multiplica 2FC más 14 va a ser igual a 2FC que multiplica 7 más FC. 7 por 2FC, 14FC más 7 por 14, 98, va a ser igual a 2FC que multiplica 7, 14FC, más 2FC que multiplica FC, que sería 2FC al cuadrado. Podemos eliminar los siguientes términos y nos quedaría 98 va a ser igual a 2FC al cuadrado. Pasamos a este coeficiente que está multiplicando a dividir y nos quedaría 98 entre 2 va a ser igual a FC al cuadrado. 98 entre 2, 49 igual a FC al cuadrado. Pasamos este exponente al otro miembro como raíz y nos quedaría raíz cuadrada de 49 es igual a FC. 7 va a ser igual a FC. Luego de haber calculado el valor de FC, que es 7, lo que resta es sustituir dicho valor en las igualdades que hemos extraído previamente. Empezando por AE. Tenemos que AE va a ser igual a 2FC
Por tanto, AE va a ser igual a 2 veces 7. AE es igual a 14. Ahora bien, restaría calcular lo que es AB y AC, aplicando las afirmaciones que extrajimos previamente. Entonces, AB va a ser igual a la sumatoria de AE, que vale 14, y EB, que también vale 14. AB va a ser igual a 28. Y hacemos lo mismo con AC. AC va a ser igual a AF, que vale 7, más CFC, que también vale 7. AC tiene un valor de 14. Y así hemos culminado con el ejercicio. Espero que haya sido de su agrado.